Bueno, entonces yo les voy a compartir la pantalla y lo que les iba a pedir para hacer algo un poco más dinámico que lo de la otra clase era si hay algún voluntario entre los alumnos que se quiere desmutear y que no hay mucho ruido en su casa, que se quiere desmutear para que cuando yo pregunte, por ejemplo, ¿se entendió o no? Me diga sí. 1, 2 o 3 pueden ser, ¿sí? Para tener algún feedback y me parece que estaría bueno que alguien me responda. ¿Alguien se anima? Yo estoy con la cámara para poner cara de no entiendo, pero bueno. No Si puedo. se me ocurre alguna pregunta o siento Bueno, ahí está. algo, enciendo. Ahí escucho a algunos yo, así que perfecto. Quédense desmuteados o cuando pregunto, respóndanme, así es más fácil para nosotros entender qué es lo que saben. Bueno, porque yo no veo las cámaras mientras estoy compartiendo, así que bueno, vamos a compartir. Acá estamos. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, se ve. Bueno, genial. Entonces, A ver. bueno, como les dije, lo que vamos a hacer hoy es empezar con la parte de la guía que tiene que ver con la ley de Gauss, ¿sí? La ley de Gauss es una parte central de esta guía porque es lo que nos va a permitir poder hacer cálculos del campo eléctrico en distribuciones con cierta simetría. Ya vimos en la clase pasada que uno puede calcular, por ejemplo, el campo eléctrico de una distribución de cargas puntuales, de una carga puntual única, de 2 cargas que vimos el dipolo, hay algún ejercicio que tiene 4 cargas, y bueno, simplemente uno calcula el campo eléctrico debido a cada una de esas cargas y hace superposición y suma los campos eléctricos en el punto que ustedes quieran del espacio. Ahora vamos a pasar a distribuciones continuas de carga, donde uno tiene, por ejemplo, una esfera cargada, un cilindro cargado, un plano cargado, a veces son distribuciones infinitas. Y la ley de Gauss nos sirve justamente para poder calcular el campo eléctrico sin tener que hacer infinitas sumas, básicamente, ¿sí? Si uno piensa en una distribución, por ejemplo, infinita, podría dividirla en diferenciales y hacer la suma, pero bueno, eso es totalmente ineficiente. Entonces, lo que nos dice la ley de Gauss, que es esta formulita que está acá, ¿sí? Es básicamente lo que dice en palabras acá abajo. El flujo del campo eléctrico a través de la superficie cerrada S es igual a la carga neta encerrada por la superficie S dividido epsilon 0. ¿Qué significa esto? Ustedes van a hacer un montón de estas cuentas, pero está bueno que paren un poquito a pensar a ver qué significa y qué es lo que necesitamos para poder resolver esa integral, ¿sí? Entonces, fíjense algunas cosas que ustedes tal vez no vieron tanto en matemática. Este es un integral doble y este circulito significa que es una integral doble, o sea, en 2 dimensiones, porque lo estamos haciendo una integral de superficie, ¿sí? Y este circulito significa que es una superficie cerrada, ¿sí? Entonces, lo que dice esto básicamente es que uno va a tomar alguna superficie conveniente y va a integrar a lo largo de esa superficie, ¿sí? Lo mismo que cuando hacen una integral de línea, ¿sí? Uno tiene tal vez una coordenada x y hace una integral en el diferencial de x, acá va a ser una doble, o sea, si tuviera, por ejemplo, coordenadas cartesianas, uno tendría un dx por dy. Otras cosas importantes a notar de esta fórmula. Acá tenemos el campo eléctrico y el diferencial de superficie que son vectores, ¿sí? Por eso están las rayitas estas arriba. Entonces, hay que tener cuidado, este es una integral de superficie y tanto E como ds son vectores, y este puntito representa el producto escalar entre estos dos vectores, ¿sí? Entonces, primero tenemos el campo eléctrico como vector, entonces vamos a tener su módulo, va a ser importante, y también su dirección. Y este diferencial de S, que también va a tener su módulo y su dirección, o serían 2 direcciones para el caso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? En primer lugar, antes de eso,
fíjense que esta misma integral se puede escribir como el campo eléctrico, como la integral del vector campo eléctrico, y el diferencial este de superficie lo podemos escribir como su módulo, este diferencial de superficie, ay, no puedo marcar, bueno, como el diferencial de superficie en módulo y un vector que llamamos n, que sería el vector que nos da la dirección del diferencial de S, ¿sí? Y este simbolito acá, fíjense la n, que no tiene una rayita, tiene como un sombrerito, significa que en realidad es un versor. ¿Saben lo que es un versor? ¿O recuerdan lo que es un versor? Es el vector Un vector de módulo 1. 1. Exacto, entonces, esta normal lo que nos va a indicar es, básicamente, para la cuentita en números, para el módulo es un 1, pero sí nos da la dirección. Entonces, si uno tiene una superficie, ¿sí?, en cierta dirección, este vectorcito nos va a dar esa dirección, y va a tener módulo 1, ¿sí? El módulo del diferencial de superficie va a venir acá con este ds, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta, pueden usar o esta parte de la formulita o esta parte de la formulita, es totalmente equivalente, pero sepan qué es lo que están haciendo. Entonces, lo que les decía, tenemos dos partes en Gauss, ¿sí? Tenemos, por un lado, que hacer esta integral, ¿sí?, en una superficie que elijamos nosotros, y por otro lado, lo que nos dice la ley de Gauss es que esta integral es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0. ¿Y quién es la carga encerrada? Y es la carga encerrada por la superficie. Entonces, primer cosa de Gauss. Gauss no nos dice quién es la superficie. La tenemos que elegir nosotros. Gauss solo nos dice, elijan una superficie que a ustedes quieran que sea cerrada. Entonces, nosotros tenemos que elegir esta superficie, ¿sí? Y tenemos que elegirla convenientemente para que sean fáciles las cuentas y para que nos sirva para poder resolver esto. Entonces, vamos a tener esta parte, y una vez que elegimos la superficie, vamos a tener que calcular la carga encerrada dentro de esa superficie que elegimos, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando escriben esto, traten de asegurarse que están entendiendo. Si no lo entienden, pregúntenos, ¿sí? Pero esta ley de Gauss nos dice algunas cosas. Por un lado, bueno, sí, tenemos que calcular la carga encerrada. Eso es súper útil, lo van a ver, y en general es la parte fácil, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que hacer esta integral. Entonces, para hacer esta integral, ¿qué tenemos que? Ya dijimos, por un lado, elegir la superficie. ¿Y cómo sabemos cuál es una superficie conveniente? ¿De qué va a depender cómo eligen la superficie? A ver si se les ocurre algo. Voy a bajar para darles una pista. ¿Qué van a ver? Si yo les digo, bueno, tenemos una esfera, o tenemos un cilindro, o tenemos un plano, ¿cómo saben qué superficie elegir? Depende del ángulo que la normal de la superficie forme con el campo. El campo. Bueno, exacto. Entonces ya me dijeron algo importante. Para elegir una buena superficie, primero necesitamos tener en cuenta esto que dice acá abajo, ¿no? Si uno tiene un campo eléctrico así y elige una superficie así, fíjense que esto es para dibujar, no es una superficie cerrada, ¿no? Entonces el diferencial de superficie, a ver si se me hacen unas rayas en el archivo, no sé por qué. Entonces el diferencial de superficie siempre es perpendicular a esa superficie. Entonces en este caso tendríamos un diferencial de superficie que va hacia la derecha. En este caso de tener con esta ubicación tendríamos este diferencial de superficie, y en este caso tendríamos el diferencial de superficie para arriba. Entonces, ¿qué es lo importante? Recuerden que tenemos que hacer este producto escalar del campo eléctrico por ds. Entonces, si este ángulo es 0 entre el diferencial de superficie y el campo eléctrico, entonces la cuentita esta, bueno, como está acá, E es paralelo a ds, entonces el producto escalar nos da directamente el módulo del campo eléctrico por el módulo del diferencial S, porque si se acuerdan, la formulita de producto escalar es el módulo de uno de los vectores por el módulo del otro por el coseno entre los dos ángulos. Y en el caso que los dos son paralelos, el ángulo es 0, entonces el coseno es 1. Si uno tiene este otro caso, donde el campo eléctrico es perpendicular al diferencial de superficie, esta integral les da 0, ¿sí? Y si uno tiene
cualquier otra orientación, bueno, acá tenemos otro ejemplo de que sean antiparalelos, entonces les daría menos E por ds, y acá tenemos en el caso general, va a ser E por D por el coseno de θ, ¿sí? Que θ sería, como se ve acá, el ángulo entre el campo eléctrico y el diferencial ds. Entonces, fíjense una cosa primero. Para elegir la superficie, es verdad, tenemos que elegir preferentemente este caso, ¿no? Una superficie que nos permita tener el campo eléctrico paralelo a ds, o como máximo, algo así, ¿sí? Que nos permita hacer esta cuentita, si sabemos el ángulo θ. Este caso no nos va a servir. ¿Por qué? Porque si venimos acá, esto nos va a dar 0. Entonces vamos a tener una superficie cerrada, pero que en general no nos va a dejar calcular el campo. Pero todo esto, para elegir esta superficie, ¿qué necesita? Tenemos que saber la dirección del campo eléctrico. O sea que a mí me dan una superficie, lo primero que tengo que hacer es entender cómo saber al menos cuál es la dirección de este campo eléctrico, ¿sí? Esa es una de las cosas importantes que normalmente se olvidan de escribir en los parciales. Si uno no sabe quién es el campo eléctrico, cuál es la dirección, o no nos explican por qué por qué saben que el campo es en esta dirección, espérenme que voy a silenciar esto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no pueden justificar por qué están eligiendo esa superficie, ¿sí? Entonces, es importante recordar en la ley de Gauss que si bien las cuentas en general se van a simplificar y acá siempre les va a quedar E por ds, en realidad ustedes tienen que partir de esta ecuación y explicar, bueno, como el campo va en esta dirección, me elijo esta superficie, entonces estos son paralelos, entonces esta cuentita se me simplifica, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora en un ejemplo muy sencillo. Pero recuerden, en esta materia es importante poner las cantidades físicas de la forma que corresponde. Si algo es un vector, ¿sí? Si ustedes quieren escribir el módulo, perfecto, pero si quieren escribir el vector, lo escriben como corresponde con la flechita, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta acá? No. Todo Bueno, bien. Yo lo único que te iba a preguntar es justo dale. de lo que viene abajo, que con lo que habías explicado arriba, como que me sirvió. Es que me confundo un poco cuando se le saca como la rayita de vector a, a las dos cosas, o sea, al campo eléctrico y al DS. Perfecto. Porque no lo había logrado ver como que de ese vector se descompone en que ds es el módulo y el n sombrerito era la dirección. Eso me quedó clarísimo. Y después Perfecto. como que cuando aparece coseno se le va también el vector al campo eléctrico. Como que ahí Claro, bueno, tuve esa un es la paso que no definición, me... eso está acá básicamente, ¿sí? No lo marco porque se ve mal. Esta es la definición de producto escalar entre Sí. dos vectores, ¿sí? El producto escalar entre dos vectores es, bueno, básicamente acá está escrito de otra forma, pero es lo mismo, es un vector y el otro vector que acá lo descompusimos como normal por ds, pero tiene una dirección y tiene un módulo, ¿sí? Pero si quieren, saltéense esta parte. El producto escalar entre dos vectores siempre es el módulo del primero, que acá lo escribimos sin las rayitas de módulo. Lo podríamos escribir como campo eléctrico con la flechita y módulo, ¿sí? Cuando lo escribimos sin flechita es porque entendemos que ya estamos considerando el módulo, ¿sí? Y otra alternativa para escribir el módulo de un vector es escribir el vector con la flechita, o sea, E con la flechita, y poner las dos barritas de módulo, ¿sí? Es lo mismo. Las dos barras, claro. Por eso es que yo digo, tengan cuidado Buenísimo. cuando escriban, porque nosotros en los parciales también vemos si ustedes entienden qué es lo que están escribiendo. Si nos quieren hablar del vector, tienen que ponerle la flechita. Si nos quieren hablar del módulo, no ponen la flechita o ponen con la flechita y con las barritas de módulo, ¿sí? Y las Pero, dos barras. exacto. Claro. Entonces, Buenísimo. este producto escalar lo podemos escribir así siempre, como el módulo del primer vector, el módulo del segundo vector, acá ya sin las flechitas, por el coseno del ángulo. Entonces, si ya sabemos que el ángulo es 0, 1 o lo que sea, este numerito, esto ya es de nuevo un numerito, lo podemos poner directamente. Entonces es por eso que muchas veces, o en general, que vamos a elegir el campo o la superficie paralela al campo eléctrico,
entonces nos va a quedar directamente E por ds, ¿sí? Porque el coseno va a ser 1. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces ya queda módulo, y ahí ya no nos preocupamos más por direcciones ni nada, ¿sí? Ni por poner las flechitas, ya son los módulos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el siguiente paso. Nosotros normalmente vamos a querer hacer esta integral que dijimos que entonces vamos a tratar de elegir una superficie donde el campo eléctrico sea paralelo a la superficie, entonces esto que originalmente es vectorial, ya lo podemos escribir como algo escalar, ¿sí? Entonces, volvemos a escribir esta expresión vectorial como la integral ahora de los módulos, el módulo campo eléctrico y el módulo diferencial de superficie, ¿sí? Y acá viene la gracia. Típicamente vamos a elegir una superficie, no solo que sea paralela al campo eléctrico, sino que sepamos que a lo largo de esa superficie el campo eléctrico es el mismo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más con un ejemplo, pero fíjense, si uno pudiera encontrar la superficie convenientemente para que el campo eléctrico sobre esa superficie donde uno está haciendo la integral sabe que el campo eléctrico es constante, ¿qué pasa? El campo eléctrico este, que es un numerito, es constante, entonces sale de la integral, ¿sí? Y esta integral, en principio re complicada, vectorial y todo eso, se convierte simplemente en el campo eléctrico afuera y la integral del diferencial de superficie, ¿sí? Y la integral en superficie de un diferencial de superficie es la superficie es la superficie, básicamente, encerrada, o sea que por esa superficie que uno eligió. ¿Se entiende entonces? Si uno eligió, por ejemplo, una superficie de un círculo o de una esfera, directamente acá tiene que poner la superficie de la esfera. Si uno eligió un plano, entonces acá va la superficie del plano, ¿sí? Entonces esto simplemente se convierte en sacar el campo eléctrico de la integral, porque sabemos que es constante a lo largo de esa superficie, y acá simplemente nos queda un cálculo de superficie, ¿sí? O se saben las formulitas de geometría, básicamente, o lo calculan, pero esto, la integral doble sobre una superficie del diferencial de superficie es la superficie. Entonces, si uno logra, para el problema que tenga, pasar de esta expresión más complicada a esta expresión mucho más fácil, uno ya resolvió la primera parte de la ley de Gauss, ¿sí? Porque ya va a tener un campo eléctrico, por ejemplo, por 2πr, πr cuadrado, 4/3 pi por radio al cubo, lo que sea, ¿sí? Pero va a tener algo que conoce, ¿sí? Entonces, esa va a ser la parte principal de la importancia de Gauss. Nos va a permitir simplificar, eligiendo una superficie conveniente, simplificar esta expresión en algo muy fácil. Y después vamos a despejar esta E, que es el módulo del campo eléctrico. Como ya sabíamos la dirección, vamos a poder obtener todo el campo eléctrico vector como el módulo, que es lo que sale de acá, y la dirección que nosotros ya tuvimos que saber de antemano para elegir la superficie, ¿sí? Bueno, ¿se entiende hasta ahora? Ahora vamos a ir directo al ejercicio. Sí, sí. Sí, se entiende. Bueno, genial. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio 6C. El ejercicio 6 les da muchas distribuciones de carga y les dice, calcule el campo eléctrico y el potencial en todo el espacio. Y bueno, después dibuje las líneas de campo y las superficies equipotenciales. Entonces, vamos a ver dos partes en este problema, ¿sí? El campo eléctrico y el potencial. Entonces, el que elegimos para mostrarles es una esfera maciza de radio R con una densidad volumétrica uniforme ρ, ¿sí? Entonces, uno tiene acá un dibujito, ¿sí? De una esfera, es maciza, por eso es que tiene densidad volumétrica de carga, que la llamamos ρ, y tiene radio R grande, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para empezar a elegir la superficie para poder aplicar Gauss? Lo primero que dijimos es, si no sabemos la dirección del campo eléctrico, no podemos elegir nada que sea inteligente al menos, y que nos asegure que vamos a poder resolver la cuenta esa de Gauss fácil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber para dónde apunta el campo eléctrico. Y lo vamos a saber
en estos ejercicios, que se los damos a propósito fáciles, por simetría, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros habíamos aprendido al principio de la materia que el campo eléctrico de una carga puntual era saliente y en dirección radial, ¿sí? Ahora tenemos una esfera maciza. Entonces, fíjense, no sé si es obvio para ustedes o no, que el campo eléctrico va a tener que ser radial, ¿sí? Y en principio saliente, ¿sí? Porque es una densidad, asumimos que es positiva, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber eso? A ver, ¿se les ocurre o no se les ocurre? ¿Es tan obvio como para mí o no es nada obvio que el campo eléctrico va a ser radial? Sí, sí, se entiende. Es obvio. ¿Es obvio? Bueno, no sé si será obvio para todos, pero acá en este archivo, fíjense que nosotros tenemos la explicación, una explicación mejor de por qué tiene que ser así para los que no lo ven, ¿sí? Básicamente, ustedes se tienen que imaginar, bueno, supongamos que yo tengo un campo que está en cualquier dirección, ¿sí? Entonces, si lo quisiera escribir, ¿qué tengo que hacer para escribir un campo eléctrico? Por ejemplo, como está acá. Acá decimos, bueno, el campo eléctrico más general que yo puedo escribir, lo puedo escribir como una componente en R, una componente en θ y una componente en φ. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque normalmente en los parciales se olvidan de escribir qué sistema de coordenadas están usando. Y si no nos escriben qué sistema de ejes están usando, a nosotros no nos sirve que ustedes nos digan es en θ. No sabemos para dónde eligieron θ, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hacer las cuentas con Gauss, lo primero casi que tenemos que hacer antes de ver para dónde va el campo eléctrico es elegir nuestro sistema de coordenadas. Y el sistema de coordenadas va a depender de la simetría que tengamos, ¿sí? En este caso tenemos una esfera, entonces vamos a elegir coordenadas esféricas, ¿sí? Una coordenada R, una coordenada θ y una coordenada φ. Y es importante que ustedes lo hagan cuando hacen los problemas, que se lo escriban, que se tomen un segundo para escribir sus coordenadas, porque así entonces ustedes saben para dónde va θ. No es θ y φ, no es cualquier cosa, ¿sí? Si uno considera este sistema, por ejemplo, R va para afuera, esto sería un sistema típicamente que uno elige con el centro de coordenadas en el centro de nuestra distribución esférica, ¿no? Lo dibujamos acá, pero en realidad va acá. El 0, 0, 0 sería el centro de nuestra esfera. Entonces uno tiene una coordenada radial, que para cualquier punto del espacio es saliente, una coordenada en θ, que por convención, pero bueno, normalmente se elige así, es para dentro de lo que sería la hoja, ¿sí? Que la dibujamos así, y una componente φ que la dibujamos para arriba. Son los dos ángulos que necesitamos especificar para poder describir cualquier punto en el espacio. Un radio, cualquier punto acá va a tener un radio, un ángulo θ y un ángulo φ que nosotros podamos identificar como ese punto, ¿sí? Entonces, elegimos un sistema de coordenadas que está dado por la simetría para que nos simplifique las cuentas, ¿sí? Entonces, en este caso elegimos un sistema esférico. Entonces podemos decir, bueno, tenemos en principio tres direcciones posibles para el campo, y en realidad el campo puede estar en una suma de las tres, ¿sí? En cualquier dirección. Entonces, lo podemos plantear así y después empezar a decir, bueno, en θ y en φ no podemos tener componentes. ¿Por qué? Porque por simetría, si tuviéramos alguna componente en θ, y lo mismo pasa con φ, uno podría rotar la esfera y vería cosas distintas. Y como la esfera es homogénea, tiene una densidad de carga uniforme, y no hay ninguna dirección privilegiada, si se rota la esfera seguimos viendo lo mismo, entonces así podemos descartar que tiene componente θ y componente φ, ¿sí? Entonces lo que diríamos, si volvemos a este gráfico, es, bueno, elijo un sistema de referencia de coordenadas esféricos de esta forma, y lo que sé es que el campo entonces puede tener solamente componente radial, ¿sí? Entonces, si uno dibuja ese campo, lo tendría que dibujar así, ¿sí? Obviamente que hay campo adentro también, entonces en realidad las flechitas tendrían que salir desde adentro, ¿sí? Esto es una forma de dibujarlo, ¿sí? Entonces, una vez que uno sabe que el campo eléctrico está en R,
¿qué tiene que hacer? Bueno, elegir una superficie conveniente. Bueno, en este caso es fácil, como sé que el campo es en R, me elijo una superficie esférica, ¿sí? Al elegir una superficie esférica, lo que me aseguro es que en cada punto tengo el campo eléctrico, por ejemplo acá, que sale para afuera, y la normal que sale para afuera, que son paralelas. Entonces, ese vector E, producto escalar, vector diferencial de S, o vector normal por diferencial de S, ya sabemos que nos va a dar el módulo de E por el módulo del diferencial de S, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Sí. te sigo. Bueno, genial. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que en realidad lo podríamos haber discutido ya en la elección de la superficie. Que además de la dirección del campo eléctrico, tenemos que saber de qué coordenadas depende, ¿sí? Porque podemos tener un campo eléctrico que dependa de la coordenada r, θ y φ. ¿Qué quiere decir que dependa? Básicamente que varía, que si uno tiene dos R's distintos, el campo eléctrico va a ser distinto, ¿sí? Ahora, tenemos la dependencia en R. Se entiende que va a haber una dependencia en R. ¿Por qué? Porque ya vimos que, por ejemplo, el campo eléctrico de una carga puntual depende de R. ¿Se acuerdan que es Q por el otro Q? Bueno, lo que sea, dividido R cuadrado. Entonces ya sabemos que va a haber una dependencia radial. ¿Qué quiere decir esto en palabras fáciles? Si me voy súper lejos, voy a sentir menos campo, por ejemplo, que si estoy cerca. Entonces ya sé que va a haber una dependencia con el radio. Va a ser distinto el campo eléctrico si yo me alejo o me acerco a la esfera, ¿sí? Y ahora tenemos que ver si tenemos alguna otra dependencia. Pero ya vimos que es un problema de súper alta simetría. Entonces, no puede haber ninguna dependencia con θ, porque si no estaríamos diciendo que rotamos la esfera y entonces en un θ tenemos un valor y en otro θ tenemos otro valor, pero por simetría eso es imposible. Y lo mismo pasa con φ, ¿sí? Entonces, la conclusión es que todas estas cosas que todavía no calculamos nada, pero que ya sabemos, lo sabemos por argumentos de simetría, ¿sí? Entonces sabemos que el campo eléctrico vector es un módulo, que llamamos ER o E, como quieran ustedes. Sabemos que solamente depende de la coordenada R y sabemos que está en R versor, ¿sí? Esta es la forma correcta de escribir un campo, si uno lo quiere poner como dirección y módulo, ¿sí? Y además explícitamente ponemos la dependencia. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí, se entiende. primero, o sea, ¿me lo pones en pasitos? Te lo pongo en Primero pasitos. asumo la... Sí. Número uno, si quieren lo mejor sería, número uno, miro el problema, miro la simetría, elijo un sistema de coordenadas, ¿sí? O sea, el paso uno sería mirar, antes de empezar a hacer cualquier cosa, que a veces son medio apurados si ni miran y ponen X y Z en un problema de simetría esférica. Entonces miro el problema. Pasito número 2, elijo un sistema de coordenadas conveniente. Esférico, cilíndrico, cartesiano, ¿sí? Pasito número 3. Mirando las simetrías, deduzco cuál es la dirección y las dependencias del campo. No sé si están escribiendo. Yo les dejo que Sí, estoy escriban. escribiendo. Bueno. Mirando simetrías y dependencias. Entonces, dependencia y dirección del campo. Pasito número 4. Elijo una superficie conveniente, cerrada. Fíjense que, si bien yo me adelanté un poco y hablamos de que íbamos a elegir una esfera, una superficie esférica, para usar como superficie de Gauss, en realidad para eso teníamos que saber de antemano que había una dependencia radial. ¿Por qué? Porque si sabemos que hay una dependencia radial, entonces nos aseguramos que esa superficie esférica, que tiene un radio constante,
Entonces, efectivamente, el módulo del campo sobre toda esa superficie es constante y la vamos a poder sacar de la integral, ¿sí? Claro. Si esto dependiera de θ, por ejemplo, o de φ, no podemos sacar ese campo afuera de la integral, porque en toda esa superficie tendría distintos valores. Entonces ahí ya no podemos hacer la cuenta, ¿sí? Claro, como si tuviera un plano, ahí sí, el plano en el ángulo en el que está, sí me Y ahí, estaría. claro, si es un plano infinito, volvemos a tener ciertas simetrías. Si fuera un plano finito, por ejemplo, claramente no va a haber una simetría en todos los puntos del espacio, ¿sí? O sea, en los bordes del plano no va a ser lo mismo que en el medio. Entonces ahí ya se nos complica un poco. Por eso los problemas que podemos resolver y que van a tener en la guía son problemas supersimétricos. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, ahora que ya vimos todas esas cosas, podemos ir a hacer la cuenta. Entonces, como vimos, vamos a hacer, por un lado, la cuenta de la integral, ¿sí? Ahora que ya sabemos quién es el campo, cuál es el vector, cuál es la dirección y todo eso, sabemos cuál es el diferencial de superficie, y además lo que nos falta saber va a ser el módulo del campo, ¿no? Porque ya sabemos la dirección, pero el módulo todavía no lo sabemos. Y por otro lado vamos a tener que calcular esta partecita. Esta partecita, la carga encerrada sobre ε0, o en particular la carga encerrada, obviamente que depende y tiene que ser consistente con la superficie nuestra, ¿sí? Entonces, también eso es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces, cuando queremos calcular la carga encerrada, y como el problema nos pide calcular en todo el espacio el campo eléctrico, bueno, acá voy a seguir el orden que está en el archivo, que es primero empezar por esta parte de la cuenta, que es la carga encerrada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una esfera, nos piden el campo eléctrico en todo el espacio. Entonces, claramente si estoy afuera, la carga encerrada va a ser la carga total de toda esa esfera. Pero también si estoy adentro me están pidiendo el campo. Entonces voy a tener que considerar dos casos: cuando estoy adentro de la esfera y cuando estoy afuera de la esfera, ¿sí? Entonces, si estoy afuera de la esfera, la carga encerrada, ¿quién es? Es también en realidad una integral, ¿no? Porque básicamente es la integral de la densidad de carga en ese volumen. Entonces, la carga encerrada va a ser la densidad de carga ρ por el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi por el r grande al cubo. ¿Se entiende eso? Claro, sí, sí. Bueno, genial. Entonces, para calcular, recuerden, la carga encerrada en un volumen o en una superficie, tienen que hacer, si quieren, la integral sobre esa superficie, sobre ese volumen. Entonces, como ρ y todo lo que vean en estas guías, en esta guía va a ser uniforme siempre y constante, entonces lo que vamos a tener básicamente es el volumen de lo que ustedes están considerando, de la esfera en este caso cargada, por la densidad. Entonces nos quedó 4/3 pi por radio al cubo. Y si estamos adentro de la esfera, vamos a tomar un radio chiquito de valor r chiquito, que sería la coordenada r, y entonces la carga encerrada hasta ese radio va a ser ahora 4/3 pi por el radio chiquito al cubo, ¿sí? No estoy encerrando toda la carga. Entonces voy a tener un 4/3 de pi, pero por r chiquito al cubo, por ρ la densidad, ¿sí? Entonces ya tenemos la parte esta de carga encerrada. Como tenemos dos casos, bueno, nada, acá también vamos a tener dos casos, pero tenemos que ver si lo podemos generalizar o no. Entonces, vamos a ver la integral. Tengo una pregunta, ¿por qué, Dale. o sea, en el gráfico, ¿por qué siempre ponemos la dirección de la normal? No, es para recordar Ah. que esta es la superficie de Gauss que estamos considerando y que esta es la dirección de la normal. No hace falta que la pongas. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, ahora vamos a la integral esta. ¿Sí? De esta. Tenemos, como dijimos, ya elegimos nuestra superficie de Gauss, sabemos que E, la elegimos la superficie para que E sea paralelo a la normal, entonces este
esta cosa vectorial se nos vuelve E por diferencial de S. Los módulos y bueno, la integral. A veces ponemos doble y a veces ponemos una sola, pero marcamos acá S que es una integral de superficie, ¿sí? Eso es para que no se confundan. Entonces, ¿qué dijimos? Nosotros elegimos no solamente la superficie, esta de Gauss, por la simetría, sino porque sabemos que el campo en esa superficie es constante porque la dependencia del campo es solamente con la coordenada radial. Entonces, si estamos en un radio fijo, el campo es constante para esa integral. Entonces, este sale de la integral y nos queda la integral del diferencial de superficie, que es la superficie de esa esfera. Entonces, esto nos quedó E por 4pi por radio al cuadrado, ¿sí? El radio este chiquito que es nuestra variable, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta superficie de Gauss ya vimos que al menos vamos a considerar dos casos, uno acá adentro y uno acá afuera, o sea que lo estamos haciendo en función del radio. En realidad es como tomar para cada radio una superficie con un radio distinto, ¿sí? Entonces, la integral de una de las partes de la ley de Gauss nos quedó E en módulo ya por 4pi por radio al cuadrado. Y ahora es solamente hacer la cuenta, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esta cuentita. Esto que ya sabemos que nos dio E por 4pi por radio al cuadrado por la carga encerrada. Como vimos que la carga encerrada tiene dos regímenes, entonces lo hacemos por separado. Para R mayor que R, ponemos lo que nos dio la carga encerrada, que era 4/3 pi por el radio de la esfera al cubo, por la densidad, dividido epsilon 0, y de ahí podemos despejar el campo eléctrico en la zona externa de la esfera. Y hacemos lo mismo con la parte R menor que R, para que nos quede la carga encerrada en ese R genérico chiquito, ¿sí? Entonces, no, anda para allá, Vali. Perdón, dale, anda con Cam. Vamos. Tengo los niños aislados, así que acá en casa. Bueno, entonces, el campo eléctrico, ya los había amenazado, pero bueno, con el chiquito no se puede. El campo eléctrico, entonces, para cualquier radio interior a la esfera, les va a dar ρ dividido 3 epsilon 0 por el radio chiquito. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, el campo eléctrico para fuera de la esfera y el campo eléctrico para dentro de la esfera tiene una dependencia distinta con el radio, ¿sí? Uno va como 1 sobre r cuadrado y el otro va como r. Bueno, nada, es normal, si uno está dentro, está encerrando distinta carga a medida que se mueve en r, y cuando ya salió de la esfera, uno se va alejando, pero la carga encerrada es la misma, ¿sí? Entonces, de esta forma pudimos encontrar el módulo del campo eléctrico en las dos zonas, y hay que recordar que lo que nosotros pedimos normalmente es el vector. Entonces, en realidad, como fin del ejercicio, habría que escribir, no sé si está escrito acá. Campo eléctrico vector es lo que encontramos del módulo en la dirección R. Y lo mismo para el radio menor que R, ¿sí? O sea que esta sería una forma perfecta de resolver el ejercicio, obviamente que se los dimos así perfecto, ¿no? Bueno, entonces, acá terminaría la parte de campo eléctrico, ¿sí? Lo vamos a graficar, que a veces les pedimos eso también, que lo hagan para que piensen un poquito más allá de la cuenta. Entonces, fíjense lo que pasa con este campo. Vimos que para R menor que R tiene una dependencia lineal, y acá tiene una dependencia 1 sobre R cuadrado. Entonces, si uno hace el campo, va a tener que el campo sube a medida que voy alejándome del centro de la esfera, ¿sí? En el medio, si quieren, es 0, porque si uno piensa que justo en el 0 tendría que pensar que no hay ninguna carga, ¿no? O que la carga encerrada es 0, es súper chiquita. Entonces, empezamos en 0, vamos subiendo linealmente, y en un momento, cuando llegamos a R, ahora el campo empieza a bajar, ¿sí? Entonces, si estamos súper lejos, no vamos a sentir campo. Si estamos justo en el radio de la esfera, vamos a tener un campo máximo. ¿Qué quiere decir esto? Si pongo una carga de prueba, la máxima fuerza eléctrica que voy a poder obtener de esta distribución es poner la carga justo, si quieren, en la superficie de la esfera, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a la diferencia de potencial. ¿Hasta ahora tienen alguna duda?
Yo me perdí un poco cuando sacamos el campo como constante, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Ahí entiendo que de 4pi, pero ¿por qué es r chiquita al cuadrado? Porque Es porque es la superficie de Gauss donde yo estoy esta es la haciendo superficie de Gauss, exacto, esta es la superficie de Gauss. Es una superficie de Gauss genérica, porque a nosotros nos están pidiendo el campo en todo el espacio. Entonces, si a mí me pidieran el campo en un radio, no sé, R0, esto sería, vos ponés la superficie de Gauss en ese R0, pero a mí me lo están pidiendo en todo el espacio. Entonces, lo que nosotros dibujamos acá como superficie de Gauss es una superficie de Gauss en realidad genérica que va desde considerar las superficies acá adentro como hasta el infinito, ¿sí? Es una superficie genérica con un radio R que vos elijas. Entonces, esta R es tu coordenada, ¿sí? No es un valor fijo. ¿Mm? En cambio, en la carga encerrada sí es un valor fijo, porque vos tenés carga hasta ese radio grande. Entonces, si te vas afuera de la esfera, por más que tengas una superficie de Gauss en cualquiera de todas estas que podés tomar con distintos radios, la carga encerrada ya dejó de crecer, entonces se te quedó en esta R grande, ¿sí? Pero tu superficie de Gauss es la superficie genérica que vos elegís, que está en principio a cualquier radio. Entonces este radio chiquito es el radio genérico, es tu variable, ¿sí? Varía, no es un valor fijo como el R grande, ¿sí? Es tu variable. Entiendo, ya te seguí. ¿Entiendes? Gracias. Perfecto. Entonces eso te permite después ver acá las dependencias, ¿sí? Cómo varía con el R. Después, si vos querés el campo eléctrico en R1 o en R grande, le pones acá, bueno, este R chiquita lo reemplazás por el valor, como hacemos siempre cuando tenemos un problema, ponemos X en general y después si te dicen, no sé, X es 2 centímetros, reemplazás X 2 centímetros, ¿sí? Pero en general, para ver las dependencias, lo dejás obviamente en términos de la variable. Claro, bien. Sí, bueno, no, de nada. Vamos a la diferencia de potencial. Esto es algo en lo que en general se equivocan bastante también. Entonces vamos a tratar de hacer claramente las cuentas, ¿sí? Seguramente en las actividades de Laura y en las otras cosas que ustedes lean, van a poder entender un poco más de potencial. Acá me voy a tratar de concentrar en la cuenta, que es algo también que les cuesta bastante, ¿sí? Entonces, ¿dónde se empieza para calcular una diferencia de potencial? En primer lugar, vimos que lo importante no es el potencial, sino siempre es una diferencia de potencial. Entonces, una diferencia de potencial tenemos que decir respecto a qué, ¿no? Entonces, normalmente lo que vamos a calcular es este delta B, ¿sí? Delta B, que es la integral del campo eléctrico, producto escalar, el diferencial de línea, donde estemos nosotros calculando, ¿sí? Vamos a estar calculando una diferencia de potencial entre un punto y otro, entonces nos tenemos que mover a lo largo de una línea entre ese punto. Entonces, normalmente, si elegimos dos puntos B y A, vamos a tener que el potencial en B menos el potencial en A va a ser esta integral menos esta integral entre A y B del E diferencial L, ¿sí? Entonces acá, obviamente, diferencial de L lo vamos a elegir convenientemente con los mismos argumentos que hicimos para calcular la integral del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuál va a ser el campo eléctrico, cuál va a ser ahora ya sabemos el módulo y la dirección, entonces vamos a elegir el diferencial de L que nos convenga, ¿sí? Acá creo que había unos dibujitos. Sí. Entonces, acá vimos que el campo eléctrico en este problema es distinto si uno está adentro de la esfera o afuera de la esfera. Entonces, con el potencial vamos a tener que hacer la integral, esta integral, 2 veces si quieren. Primero poniendo acá el campo eléctrico para adentro y después para afuera, o al revés. Entonces, ¿por dónde empiezo? Es la primera pregunta, ¿sí? Esto es algo que, como esto es una diferencia de potencial, lo ideal es empezar por algún lado donde yo sepa el potencial. Por ejemplo, si tengo un punto A en el que yo ya sé el valor de potencial, bueno, nada, lo uso acá para poder después tener directamente el potencial en el otro punto B, ¿sí? Entonces, normalmente en estos problemas, pero no en todos los casos que después vamos a ver, en este problema de la esfera, ¿qué es lo que
yo puedo imaginarme? Ya dijimos que el campo decae, ¿no? ¿Alguien habló? Me pareció. Entonces, ya dijimos que el campo decae. ¿Se acuerdan? Dijimos que si estoy súper lejos, en realidad no voy a sentir nada porque haya una esfera cargada acá. Entonces, lo que normalmente uno asume cuando tiene una distribución de carga acotada en el espacio, que no es un cilindro o un plano infinito, es que el potencial en el infinito es cero, ¿sí? Es una convención, uno podría ponerle un valor en cualquier punto del espacio, ¿sí? Uno podría decir cuál es el potencial en el centro, si es que la integral lo permite, podría decir el valor de potencial acá en el radio R, yo lo elijo con un valor, le puedo poner 0, le puedo poner otro valor. Tienen que, de alguna forma, elegir dónde ponen una referencia del potencial. Entonces, en todos los problemas que tengamos distribuciones acotadas, normalmente, por simplicidad, vamos a poner que el potencial en el infinito es 0. Entonces, vamos a elegir este punto A de tal forma que este BA sea 0, y entonces acá voy a integrar desde el infinito hasta un punto B, ¿sí? Entonces, si elegimos eso, si elegimos el 0 de potencial en el infinito, entonces nos conviene empezar calculando el potencial, como tenemos que seguir un camino, desde el infinito hasta un punto cualquiera, ¿sí? Que en este caso lo llamamos B, pero es cualquier radio, es nuestra variable R, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, lo que vamos a hacer es plantearnos, esta integral, me lo salteo esto porque ahora se lo quiero ver, ahí está, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular este potencial en un punto, ¿se acuerdan cómo estaba acá la cuenta? En general entre un punto A y B, pero ahora lo queremos calcular en función del radio, ¿sí? Nos piden el potencial para todo el espacio, no nos piden para un punto B fijo, nos piden para todo el radio. Entonces, este B va a ser nuestra coordenada, y este A vamos a hacer la cuenta con un A, pero vamos a después hacerlo que sea infinito, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta cuenta, entonces al hacer esa cuenta nos va a quedar, vamos directo acá, que el potencial en R menos el potencial en este punto A es menos la integral entre A y R. Acuérdense que siempre cuando uno hace la integral, si acá pusieron R, este R va acá arriba, y si acá pusieron el A, este A va acá abajo. Si no, no es un error tonto porque uno tiene un signo asociado a esto, ¿sí? Entonces es importante dónde pone el A y dónde pone el R. Entonces, ¿qué campo voy a poner acá? Bueno, el campo de la zona donde estoy haciendo la integral. Estoy afuera de la esfera, entonces pongo el campo de afuera de la esfera, que era R grande al cubo por ρ sobre 3 epsilon 0 por 1 sobre R cuadrado. Y el diferencial de R. Acá matemáticamente siempre, no sé si se acuerdan, uno a la variable de integración esta le pone o un prima o un monito, algo para diferenciarlo de este R que es nuestra variable. Pero bueno, eso es un detalle. Entonces, bueno, hay que hacer esta integral. Todas las cosas constantes salen afuera del integral y nos queda esta integral de 1 sobre R cuadrado. Bueno, eso da menos 1 sobre R, y hay que evaluarlo entre R y A. Entonces tenemos este menos de acá y este menos de acá es, o sea, la evaluación entre R y A, ¿se acuerdan que es siempre menos 1 sobre R en el punto R menos 1 sobre R en el punto A? O sea, nos queda un menos acá y un más acá, ¿sí? Entonces ahora dijimos ya que queríamos tomar como el potencial en A, o sea, el potencial 0 en infinito, entonces uno pone acá, entre comillas, ¿no? Pone un infinito, entonces este 1 sobre infinito le da 0, y en realidad este BA lo puede poner 0, entonces le queda que el potencial en un punto R es esta cosita, R cubo por ρ sobre 3 epsilon 0 por 1 sobre R. Esto es para la zona R mayor que R, y creo que acá, bueno, estaba escrito, ahí está. Que Eso no es el mismo resultado que nos dio anteriormente, ¿no? O para sea, el es campo, diferente este resultado. para el campo era R cuadrado, acordate, ¿sí? Claro, Que es tenía una dependencia lineal. Claro. ¿Y quién es no. R moño? Ok, bueno, espérenme un segundito, vamos de apartes. No sé quién me preguntó si nos daba lo mismo que antes. Yo interpreto que lo mismo que antes me estás diciendo el valor del campo. El valor del campo, acordate que era Sí. este, ¿sí?
era, sí, o sea, estos numeritos son los mismos, pero tenía una dependencia 1 sobre r cuadrado, ¿sí? Ahora nos dio 1 sobre r, o sea, no es lo mismo, es distinto. La dependencia y además, fíjate, las unidades son distintas, ¿no? Porque pensá que un 1 sobre r cuadrado, que sería, si querés, como 1 sobre metros al cuadrado, acá tenés 1 sobre metro, o sea, las unidades de potencial son distintas que las unidades del campo. Entonces, no es lo mismo. Y esa ya está, esa pregunta ya se entendió. Sí. Bueno, y ahora el R-monio, ¿qué es? El R-monio simplemente es R. Yo solamente no sé cuántos se acuerdan de matemática. Cuando uno tiene acá un R genérico, ¿sí? Normalmente, para no confundir, a este R y este R lo llama distinto. Es porque esta sería la variable de integración y este sería el valor del punto hasta donde vos estás integrando. Estrictamente no son lo mismo, ¿sí? Vos estás integrando esta variable, entonces uno la llama distinto, pero pueden poner perfectamente acá dr y acá r cuadrado. Es simplemente la variable de integración, la podrían llamar x, como quieran, pero bueno. Simplemente es para diferenciarla de este r chiquito, ¿sí? Si acá tuviera un r grande chiquito, acá uno no le pondría monio. Pero bueno, como acá justo tiene r chiquito, acá uno le pone monio o prima o lo que sea, ¿sí? Pero es r, es la coordenada r. ¿Se entiende? Sí, pero acá yo asumí R chiquita mayor a R Sí, pero es en el un r momento. genérico, es cualquier r chiquita, o sea, es tu coordenada r, y este valor de la integral vale para cualquier posición r fuera de la esfera, o sea, es tu variable. Si vos ahora me decís, bueno, yo me voy a, no sé, suponete que la esfera tiene 1 centímetro, y vos querés calcular cuánto es el potencial, la diferencia de potencial entre infinito, si querés, y el punto R que está a 5 centímetros, bueno, tenés que poner acá esta R chiquita 5 centímetros. Nada más, es tu variable, ¿sí? ¿Se entiende? Esta formulita, o sea, este resultado, solo vale para cualquier R mayor que R. O sea, estamos afuera de la esfera. ¿Por qué? Porque acá pusimos el valor del campo afuera de la esfera. ¿Sí? Entonces, Claro. esta cuentita que hicimos es solamente para esta parte del radio mayor o sea, de R chiquita mayor que R grande. ¿Se entiende? Pero es tu variable R. ¿Sí? Porque nos pidieron el potencial en todos los puntos del espacio. Si nos hubieran pedido para un radio cualquiera dado, un R0, acá vos podrías poner R0 directamente, ¿sí? Pero la cuenta sería lo mismo. Tendrías que hacer toda esta cuenta y después reemplazar por acá R0, o poner acá directamente R0, ¿sí? Pero igual la integral esta la tenés que hacer. Bien, ok. Creo que te sigo, sí. Bueno, tienen que después hacer varios y van a ver cómo va yendo la cosa, ¿sí? Pero las cosas importantes hasta ahora es que son, lo único que nos interesa del potencial es que es una diferencia. Entonces, uno tiene que elegir desde dónde lo mide. Ese desde dónde lo mide también puede ser elegir que vale algo en cierto punto que ustedes crean conveniente. Cuando tenemos algo finito, normalmente, pero no es obligatorio, elegimos el cero de potencial en el infinito, ¿sí? Todo esto, una aclaración al margen, hay que aclararlo en el parcial. O sea, si ustedes me dicen potencial, no dicen dónde eligen el cero, no dicen por qué, no dicen nada, está mal en principio, ¿sí? O sea, nosotros vamos a evaluar que ustedes sepan y entiendan el concepto de potencial, que es una diferencia y que entonces uno elige arbitrariamente en algún lado el potencial que quiere, ¿sí? Entonces, ahora tendríamos que ir al otro caso, ¿no? Ya dijimos que veníamos calculando el potencial desde afuera, ahora tenemos que pasarnos para adentro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, nada. Veníamos desde afuera, ya calculamos todo el potencial hasta acá, y ahora tenemos que calcular el potencial acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcular esto, el potencial en R menos el potencial en un punto A, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Si venimos desde afuera, ¿sí? Podemos hacer toda la misma cuenta,
pero esta integral entre R y A la vamos a tener que separar en dos partes. ¿Por qué? Porque acá el campo cambia cuando estoy afuera y cuando estoy adentro. Entonces, esto lo vamos a tener que escribir como el campo afuera de la esfera, y vamos a integrar entre A y este R grande, ¿sí? Y acá vamos a poner la formulita del campo afuera de la esfera, y después sigo el caminito entre este R grande y un R genérico chiquito, porque quiero para todos estos R chiquitos hasta irme al centro, quiero el potencial. Entonces voy a tener que separar esta integral entre A y R grande poniendo el campo afuera de la esfera, y el R grande y un R genérico poniendo el campo adentro, ¿sí? Que es esta parte de la integral. ¿Se entiende? Díganme si tienen dudas, porque todo esto es importante, pero finalmente esto es una cosa matemática, ¿sí? Yo tengo que Yo hacer creo una que entendí, integral. pero ¿podría repetirlo, por favor? Sí, yo tengo que hacer esta integral, ¿sí? Entre un punto cualquiera y mi R, ¿sí? Mi variable R adentro de la esfera quiero ahora, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como yo tengo definida una diferencia de potencial, ¿sí? Tengo que, bueno, saber mi punto A, saber mi punto R, calcular, o sea, calcular esta integral entre mi punto A y mi punto R. Eso me va a dar la diferencia de potencial entre A y R. Entonces, ¿qué pasa acá? El campo eléctrico, vimos que está partido, que tiene tiene dos expresiones distintas si estoy adentro o estoy afuera. Entonces, esta integral la tengo que partir. Si yo me estoy haciendo un caminito desde acá hasta acá, ¿sí? Cuando esté caminando en esta parte, tengo que poner el campo de esa parte. Entonces puedo perfectamente caminar por acá, por este campo, hasta llegar acá, porque acá me va a cambiar el campo. Entonces puedo separar esta integral en caminar primero desde A hasta justo donde está la esfera, que yo sé quién es este campo afuera de la esfera, es esta expresión, ¿sí? Y después seguir caminando desde R grande hasta un R genérico cualquiera adentro de la esfera. Entonces, separé esta integral entre A, esto es algo de matemática que siempre pueden partir una integral desde un x1 hasta un x2 hasta ir a la mitad y después sumarle la integral para ir a la otra mitad, ¿sí? O cualquier camino que quieran. Entonces, voy primero desde A a R y después desde R... Anda, vale. Anda, Valen. Anda. Bueno. No, no es verdad. Anda, dale. Entonces, voy desde A hasta R grande con el campo en esa zona y voy después desde R grande hasta R con el campo en la otra zona. ¿Se entiende? Es una necesidad básicamente porque tenemos dos campos distintos adentro y afuera. Entonces, en esta integral tengo que diferenciar dónde estoy integrando cada campo, ¿sí? Perfecto, sí, sí, ya entendí. Bueno, genial. Gracias. No, de nada. Entonces, bueno, ahora nada, hay que hacer la cuenta. Bueno, uno hace la cuenta. Esto ya, de nuevo, la integral que hicimos antes y la integral ahora nueva, que es con R por diferencial de R. Entonces, la primera integral nos daba un -1 sobre R, y ahora la integral de R nos da R cuadrado sobre 2. Y ahora le evaluamos. Evaluamos la primera parte, que es lo mismo que hicimos antes, pero solamente que ahora la estamos evaluando en R grande, porque fuimos todo el camino desde A, que vamos ahora a ver que es infinito, hasta R grande, y después la otra parte, desde el R grande hasta un R genérico, porque yo quiero para todos los R's adentro de la esfera, ¿sí? Entonces esta sigue siendo mi variable. Entonces me quedó esta parte primera y esta segunda parte. Y como dijimos que A lo asumíamos en el infinito, este 1 sobre A se me hace 0, entonces esto se me tacha, y esta segunda parte me queda lo que me queda, ¿no? O sea, menos ρ sobre 3 epsilon 0 por R cuadrado sobre 2, menos, con este menos que se transforma en un más, ρ sobre 3 epsilon 0 por R grande cuadrado sobre 2, ¿sí? Y esta parte, fíjense lo que me queda, esta parte los dos primeros términos, que acá los reordenaron, los podemos sumar porque es lo mismo, es R cuadrado por ρ sobre 3 epsilon 0 más
rho, o R cuadrado por rho sobre 6 epsilon 0. O sea, hacemos la cuenta y nos queda esto, ¿sí? Entonces acá tenemos el potencial para todo punto del espacio, habiendo calculado el que era para R mayor que R y para R menor que R. Y este en realidad lo podemos poner 0, porque ya lo asumimos, ya dijimos que en el infinito va a ser 0, entonces esto lo pueden obviar, ¿sí? Hay algunas cosas importantes más allá de la cuenta, que normalmente es más complicado que el cálculo del campo eléctrico, pero que son las cosas que ustedes tienen que saber, que yo quiero que les quede en la cabeza, ¿sí? Número 1, hay que elegir un punto 0 del potencial, ¿sí? Número 2, hay que ir recorriendo el camino que uno quiere con cuidado por si cambia el campo, ¿sí? Y hay otra cosa que la vamos a ver tal vez acá, cuando grafiquemos el potencial, que es que el potencial siempre es algo continuo, ¿sí? Uno va a ver, ustedes van a ver en los ejercicios de la guía, que en algunos casos el campo eléctrico puede saltar, puede ser 0 y después empieza a hacer algo, ¿sí? En este caso del potencial no puede haber estos saltos, entonces cuando uno grafica el potencial, siempre va a tener que encontrar una función continua, ¿sí? Entonces, si uno agarra esta función y la grafica, si de golpe cuando viene acá el gráfico, ve que es donde está el radio grande, de un lado le dio una cosa y del otro lado le dio otra cosa, o sea que el potencial en R grande es dos cosas distintas, dicen no, esto no puede ser, ¿sí? Entonces básicamente van a tener que encontrar una expresión que además pueden comprobar que al menos esté bien, no van a poder comprobarlo 100%, pero al menos tiene que ser continua. Si ya no es continua, bueno, van a revisar las cuentas, ¿sí? Entonces fíjense, acá les quedó un potencial que para R menor que R tiene esta dependencia que va, si quieren, con el R cuadrado este, y para R mayor que R con este 1 sobre R, ¿sí? Debido a que en este caso fíjense que el R cuadrado tiene un menos, pero tiene este factor acá que siempre es mayor que esto. Entonces les da que el potencial siempre es 0. Otra cosa importante para chequear es, nosotros asumimos que el potencial en el infinito era 0, entonces si grafican el potencial y acá les da algo que sube, bueno, algo está mal, ¿sí? O sea, se tiene que ir a 0 en el infinito, porque eso es lo que eligieron ustedes, ¿sí? Entonces, las cuentas del potencial normalmente les traen muchos problemas, pero hay ciertas cositas que ustedes pueden ver para al menos saber si se equivocaron o no, ¿sí? Entonces siempre chequeen esas cositas, que por ejemplo, que los que ustedes asumieron para 0 de potencial, después cuando encuentran la expresión, les dé, ¿sí? Entonces se viene en esta formulita, para R mayor que R, ponen acá infinito, bueno, les da 0, perfecto, es lo que eligieron. Si no, bueno, vamos a revisar, ¿sí? Bueno, entonces, creo que acá termina, ¿sí? Entonces, este es todo el problema, y básicamente todos los problemas, todos los ítems del problema 6 es hacer esto, ¿sí? Tienen que repetir esto todas las veces que les pedimos que cambien de distribución. Entonces, traten de hacerlo. El viernes o la semana que viene consulten todas las dudas que tengan, porque es la parte más importante de esta guía, ¿sí? Poder hacer cálculo de campo eléctrico con Gauss. Y acuérdense de los pasitos que les dije para calcular el campo eléctrico, y si quieren, les digo los pasitos para calcular el potencial, ¿sí? Sí, por Sería, favor. dale, Dale. sería elegir el potencial, 0, elegir lo que nosotros llamamos ay, ¿cómo se dice ahora? No me sale. Bueno, no importa, elegir un valor de potencial, ¿sí? Que tenga algún valor. Típicamente elegimos el 0 de potencial, porque nos conviene, ¿sí? Y después hacer esta cuenta, típicamente nos vamos moviendo. Empezamos la línea para calcular el potencial en el punto que nosotros elegimos como 0, ¿sí? Entonces, si elegimos el 0 en el infinito, normalmente siempre empezamos por movernos desde el infinito hasta el punto genérico que queremos, ¿sí? Y entonces, el punto, si querés, el punto 2 sería hacer la integral para cada zona, moviéndonos desde donde elegimos el punto 0 hasta el resto del espacio.
Y después, si querés, como punto 3, podés comprobar que el potencial sea continuo y que la cuentita te quedó bien con el 0 donde corresponde. O sea, que la cuentita, si vos después le evaluás en el punto que vos le pusiste como 0, te dé potencial 0. ¿Sí? Sí, o sea, el segundo paso sería hacer la integral de azonitas, Sí, empezando desde donde yo haya puesto tu 0 de el potencial. punto, ese que en mi caso De cero referencia, potencial, exacto. hasta... Ok. Bien. Y una última cosa que les quería mencionar respecto de este punto donde ustedes eligen el potencial, es que a veces, a ver, si tienen una distribución de carga infinita, por ejemplo, no está bueno poner el 0 de potencial en el infinito, porque están poniendo el 0 de potencial en una zona donde tienen cargas, ¿sí? Entonces, con lo que se van a encontrar típicamente es que les quedan cosas así, por ejemplo, un 1 sobre R para evaluar en R igual 0, les da infinito, ¿sí? Entonces, hay ciertas situaciones en las que no van a poder poner el 0 de potencial en el infinito. Por ejemplo, si tienen una distribución infinita, ¿sí? Les van a dar estas cosas matemáticas mal, ¿sí? Entonces no van a poder hacer 1 sobre 0, ¿sí? Por ejemplo, si les queda 0 en algún caso cuando llegan al radio 0, ¿sí? O sea, se los estoy diciendo acá como un ejemplo, ¿sí? Si les queda un 1 sobre R y ustedes quieren poner el 0 de potencial en 0, por ejemplo, y acá les va a quedar 1 sobre 0. No pueden hacer esa cuenta. Espera, vale. Espérame un segundo. Bueno, entonces, es difícil explicárselos así, pero se van a encontrar con estas cosas en el problema 6, así que háganlo, ¿sí? Hasta tal vez después al final de la guía les subimos toda la resolución de todo el ejercicio 6. Entonces, sí. No, En que este caso, yo perdón, antes tal de vez les puedo hacer la... Sí, decime. No, no, termina si quieres. No, les quería decir que Pues te en este pregunto. mismo caso les puedo tal vez explicar para que no les quede en el aire. En este mismo caso les puedo explicar. Si nosotros hubiéramos puesto el 0 de potencial en radio igual 0, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando uno iba a esta parte, le quedaba este R cuadrado sobre 6 epsilon 0. En este caso, bueno, les tendría que ser consistente que cuando ponen radio 0, el potencial les dé 0, ¿sí? Con la formulita que ustedes hayan encontrado, si uno se quiere mover desde 0 hasta el infinito, por ejemplo, ¿sí? En algunos casos, de acuerdo a cómo es el campo eléctrico, uno puede tener que el potencial en radio 0, no sé, les queda la fórmula un 1 sobre R. Entonces uno directamente ni puede evaluar ese 1 sobre R para ponerlo 0 en R igual 0. Porque estaría diciendo, bueno, yo quiero que el valor sea 0 en radio 0, pero si la expresión del potencial en radio 0 es 1 sobre R, no puedo recuperar un 0 de un 1 sobre 0, ¿se entiende? Es por eso que a veces nosotros les No decimos, entiendo. bueno, es que es difícil explicarlo porque no tengo el ejemplo que les da así. Pero típicamente, yo les dije como regla general, si uno tiene una distribución acotada, lo más fácil y lo que vamos a hacer casi siempre es poner el 0 de potencial en el infinito, por simplicidad, ¿sí? Porque tiene algo de donde sale. O sea, uno podría pensar que, bueno, que uno quiere, el potencial obviamente se relaciona con el campo eléctrico, y entonces uno puede pensar que si está en el infinito, como el campo eléctrico es 0, porque vimos que el campo decae con la distancia, bueno, es como prácticamente uno no sentiría ninguna fuerza estando en el infinito. Entonces, como el potencial se relaciona con el campo eléctrico de esta forma como la integral,
¿sí? Entonces uno podría pensar, bueno, si yo estoy en una zona donde no tengo campo eléctrico, puedo pensar que mi potencial es 0, ¿sí? Después lean bien un poco las actividades de Laura para entender que la diferencia de potencial se relaciona con el trabajo que uno tiene que hacer, por ejemplo, para mover una carga de un punto a otro en contra del campo eléctrico que haya. Entonces, si uno piensa que en el infinito no hay campo eléctrico, bueno, yo me muevo libremente, no siento que tengo un campo eléctrico ahí, entonces no hay ningún trabajo para yo moverme como quiero, ¿sí? Ahora, está la parte de las cuentas más allá de pensar en esto. Si uno tiene una distribución infinita, ¿sí? Puede ser que el campo en la zona de R grande, supónganse, les dé que aumenta, ¿sí? Porque todavía tiene cargas en el infinito. Entonces, típicamente va a tener un campo que, por ejemplo, sea algo por R, no sé, cualquiera estoy diciendo, ¿no? Pero cualquier dependencia así con R. Entonces uno no va a poder poner que el potencial en el infinito le dé 0, ¿sí? Porque la expresión de potencial en el infinito tal vez le va a quedar una constante por R. Entonces, si uno reemplaza esa constante por R para R igual infinito, no hay forma que recupere un 0. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Esto lo van a entender más cuando hagan los ejercicios y tal vez se encuentren con cosas inconsistentes. Que ustedes quieren poner el 0 de potencial en un lugar donde no se puede, porque cuando ustedes ponen el 0 de potencial y calculan después el potencial, tienen que poder volver a la formulita, poner R igual lo que ustedes eligieron, infinito o 0, y que recuperen el valor 0 de lo que ustedes eligieron. Y en algunos casos no lo van a poder hacer. Eso quiere decir que eligieron mal el 0 de potencial, ¿sí? Y van a tener que elegirlo en otro lado. Por eso para el potencial no hay una forma fácil, no les puedo dar una formulita. Como generalidad, si tienen una distribución finita, es más fácil poner el 0 en el infinito, pero si no, van a tener que elegir otro punto. A veces, por ejemplo, van a poder elegir como 0 de potencial el R igual a 0, y otras veces no, porque van a volver con estas cosas que después la formulita les da infinito en 0, ¿sí? Pero tengo una pregunta. ¿Acá no estamos Dale. encerrando en una superficie algo para analizar? No, en el cálculo del potencial, vamos a volver para arriba. Porque entiendo que es DL, pero... Es una integral de línea, no hay ninguna superficie acá. Vos te querés mover de un lugar del espacio al otro, ¿sí? Y para moverte, imagínate que vos sos una carga y te tenés que mover. Si hay un campo eléctrico, vas a sentir una fuerza eléctrica. Si suponete que vos sos una carga positiva y el campo eléctrico es positivo, te va a costar porque las cargas de igual signo se repelen. Entonces vos vas a tener que hacer un trabajo para ir moviéndote. Es como que el campo te hace que vos sientas una resistencia, ¿sí? Entonces vos te estás moviendo acá en un diferencial de línea. Ya te olvidaste lo de Gauss y las superficies. Y ahora te querés mover de un lugar al otro, ¿sí? Si hay un campo eléctrico, va a ver si querés una resistencia al movimiento o no, porque si es, por ejemplo, si vos sos una carga positiva y estás en un campo negativo, te va a ser más fácil moverte para ese lado, ¿sí? Pero si tengo una distribución de cargas infinita, entonces me va a costar infinitamente moverme. Bueno, depende del valor del campo en el lugar que vos estés y para dónde te quieras mover, ¿sí? Ya. O sea, Entiendo. eso va a depender de la Tendría distribución que del analizar campo. otra cosa. Sí, No va a poner el 0 depender. de potencial. Claro, va a depender mucho de cuál sea el problema. Por eso me es difícil explicárselo sin darles el ejemplo y la cuentita. Pero si ustedes hacen el ejercicio 6, se van a encontrar casos como este, que pueden poner el 0 de potencial en infinito, o lejos de la distribución, y van a tener que se van a encontrar otros casos con que no lo puedan poner en infinito, ¿sí? Entonces van a tener que hacer una elección. Si quieren, traten de hacerlo, y después en las consultas del viernes o del miércoles que viene, vemos si pudieron resolver qué hacen cuando no lo pueden poner en el infinito, ¿sí?
Dale, gracias. Yo lo que te iba a preguntar es Sí. porque justamente antes de la clase me había trabado en esta parte de potencial en el 6A. Sí. ¿Cuál es el Como que 6A? ¿Es el, no es el hilo? sabía. ¿El hilo infinito? El del hilo recto, sí, Sí. y ahora estaba pensando, bueno, yo había hecho igual, lo había planteado, pero me di cuenta de que yo había elegido el punto B, digamos, que sería como el 0, sobre el hilo, pero Y cuando vos te vos piden en justo todo el dijiste que espacio, no convendría cuando, elegirlo sobre la... claro, eso, Claro, ahí lo digamos, estoy poniendo sobre la superficie que tiene carga. claro, o sea, normalmente depende de cuál sea tu distribución exacta, cómo sea la dependencia del campo y cómo sea tu potencial, en algún caso tal vez lo podés hacer y en otro caso no, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que no tenga, Ujú. típicamente, ¿no? Si vos tenés un campo que va como 1 sobre R, ¿sí? Perdón, si calculás la integral y tenés un potencial que va como 1 sobre R, ¿y qué pasa en R igual 0? Y, digamos, te da infinito, ¿no? Sí. Entonces, no Sí. podés elegir como 0 justamente el R igual 0, porque después vas a encontrar una expresión que es inconsistente con Claro. lo que vos elegiste, ¿sí? Entonces uno elige otra Ujú. cosa. Entonces tendría que Pero si ser vos algo por tenés, si vos fuera. tenés un campo, claro, si vos tenés que el potencial te da, no sé, K por R, y bueno, en R0 te da potencial 0, perfecto, listo, lo elegís ahí. Eso Bien. no te puedo dar una Ok. generalidad, porque depende de la distribución, vos vas a tener un campo distinto y vas a tener un potencial distinto, ¿sí? Sí. Ok.